Agradecerte de nuevo que nos concedas tu tiempo para poder charlar un poquito sobre tu último libro, este Machismo, Mafia y Corrupción en el fútbol español. Un título potente ya del principio. Muchísimas gracias de verdad estar otra vez contigo. Además, eres de los periodistas que hacen una gran labor y ante todo se leen los libros, que suele ocurrir que vas a entrevistas y notas que no se han leído un libro. En este caso es uno de mis grandes vicios, los libros, o sea que es un placer y más un libro como este que ahonda en temas que son complicados y que no mucha gente se atreve con ellos. No, la verdad que dentro del mundo del fútbol yo creo que el periodismo ha hecho una dejadez absoluta. Los periodistas básicamente dentro del deporte se dejan comprar por los poderosos que están en los palcos y hacen y deshacen pues, a su antojo, porque no hay un cuarto poder y esos mismos periodistas, pues como narro en el libro, incluso profesionales como Iker Casillas me cuentan que Florentino Pérez compra a este tipo de periodistas con entrada y se dejan comprar con muy poco, ¿no? Yo a veces lo noto en las entrevistas, incluso ¿no? Saliendo del mundo del deporte, en las entrevistas con ministros, con vicepresidente del gobierno, parece como que cuando les llaman por su nombre, bueno, ya es, ¿sabes? Cuando están en la rueda de prensa y dice, ahora tú, Manuel, ahora tú, Pedro. Y parece como que con eso se conforman. Yo creo que hay un periodismo muy servil con el poder en este país. ¿Dirías que personajes como Pedrerol, diarios como El Marca o también dúos como ese de los Manolos representan la realidad del periodismo deportivo español a día de hoy? Al menos la realidad que quiere el poder. Y es verdad que pues, estos medios de comunicación ejercen una influencia, yo creo que todavía muy importante, pero sí que es verdad que ya se está diversificando y están apareciendo pues, nuevos medios de comunicación que yo creo que el poder real, que son la gente que está en los palcos, los Florentino Pérez y demás, están empezando a jugar sus bazas, ¿no? Lo vemos con algunos youtubers que están apareciendo, nuevos medios de comunicación digitales que están financiados por Florentino Pérez, como OK Diario de Eduardo Inda, estos youtubers madridistas. Yo creo que están apareciendo otros medios de comunicación que a lo mejor también pues habría que hacer una investigación muy a fondo, ¿no? Están apareciendo muchísimos medios de comunicación de ultraderecha, ¿no? El nuevo medio de comunicación, por ejemplo, El Debate, que está dirigido por Vieito Rubido, realmente provienen todos de medios tradicionales, porque él era el director del ABC, que además su hermano creo que fue alcalde en Galicia, siempre se reúne con M. Rajoy, Feijóo y Florentino Pérez en una de las marisquerías allí en Galicia. Y este señor, pues sus hijos han trabajado en el Real Madrid, Florentino Pérez apadrinó este medio de comunicación. Por tanto, yo creo que están apareciendo un ramillete de nuevos medios de comunicación de ultraderechas que hay que investigarlo a fondo. Y comienzas el libro con una frase que me llamó poderosamente la atención, esa de Marcelo Bielsa, en la que dice que para estar en el sitio en el que él está hay que hacer muchas concesiones éticas, morales y de valores. No sé si estas palabras describen realmente el fútbol moderno y los sacrificios que tienen que hacer deportistas, entrenadores para poder llegar al fútbol de élite. Sí, sí, tal cual. Yo creo que Marcelo Bielsa es el que mejor explica el mundo nocivo del fútbol, a pesar de que eso mismo lo dijo cuando recogió el premio al juego limpio porque se dejó marcar un gol con el Leeds. Y es verdad que Marcelo pues transmite esos valores y además se da cuenta de que él ha tenido que renunciar a muchos principios para estar ahí porque lamentablemente si eres de determinada forma, el fútbol ya te expulsa. Lo estamos viendo cómo han despedido a un futbolista simplemente en Alemania, en el Mainz, simplemente por mostrar solidaridad con el pueblo de Palestina. Es que no pueden ni hablar sobre un tema como ese, porque si no pueden ser hasta despedidos, ¿no? Lo hemos visto que en España casi ningún futbolista se ha pronunciado con ese tema, salvo algunas excepciones, como creo que Nabil Fekir del Betis, e incluso la liga del ultraderechista Javier Tebas está pues censurando
las dignas demostraciones de las hinchadas antifascistas en apoyo a Palestina, pero yo creo que hay pues una censura absoluta, mientras otro tipo de personajes tienen barra libre en el fútbol. El caso del nazi de Zozulia, ahora hay un futbolista sionista en el Granada, que es Weisman, que ha dicho que hay que bombardear a Palestina, y con esos futbolistas no ocurre nada, sino que se les premia. No sé si en este sentido hemos realmente retrocedido a pasos hacia atrás. Aunque fue sancionado, tenemos que recordar el caso del exjugador del Sevilla, Freddy Canute, que en otra de las oleadas sionistas contra Gaza sí llegó a mostrar solidaridad en el campo de fútbol, mostrando una camiseta de apoyo al pueblo palestino. No sé si es la represión, la amenaza de sanciones la que hace que los futbolistas no muestren apoyo en el campo, o si realmente generación tras generación de futbolistas se apartan más de cualquier tipo de causa que supere el deporte. Tal cual. Es verdad que el caso de Canuté le multaron con 3.000 euros por mostrar esa camiseta pues, en solidaridad con Palestina, que incluso él lo ha vuelto a remarcar ahora con el genocidio que están sufriendo allí. Y es que los futbolistas pues viven en una burbuja absoluta. Lo hemos visto incluso con los futbolistas de la selección española, como ni se han atrevido a apoyar a sus compañeras en una lucha por una dignidad de unos salarios mejores, por una lucha colectiva que estaban haciendo contra Luis Rubiales, y vimos incluso al facha de Dani Carvajal básicamente defendiendo que la presunción de inocencia de Rubiales, que ellos están a lo suyo y que la jugadora las quitaba importancia, cuando yo creo que frente a estos individuos que yo creo que los llamaba Marcelo Bielsa además también muy bien, millonarios prematuros, queda el ejemplo de las jugadoras de la selección que han mostrado pues el camino que ahora te dice el capitalismo, que tiene que ser una lucha individual. Sin embargo, ellas yo creo que han ido a contracorriente, lo han hecho de forma colectiva, a través de un sindicato, a través de huelgas, y no dejaron a Jennifer Hermoso para que lo hiciera ella sola, sino que fueron todas juntas y pues al final han logrado que Rubiales pues no esté en la federación. E incluso el otro día yo hablando con un mediador de la guerrilla en Colombia me decían que guerrilleras allí habían paralizado lo que estaban haciendo simplemente por ver los partidos de ellas y por el ejemplo que estaban transmitiendo. No sé si en este sentido podemos hablar de que directamente el fútbol profesional es un deporte machista. Sí, sí, lo hemos visto en todos los casos de la prensa. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los Manolos, que en mitad del noticiario de noticias estaban haciendo creo que era un reportaje de un partido de Garbiñe Muguruza, que jugaba la final de Wimbledon, y uno de ellos le dijo, hoy hay que empujar a Garbiñe Muguruza, y el otro le respondió de forma muy machista que ya le gustaría a él empujársela, ¿no? Yo, este tipo de personas en la prensa pues abundan. Lo denunció también una periodista deportiva, Gemma Herrero, que decía que era habitual en los medios deportivos, y lo decía también Mireia Belmonte, que decía que importa más en la prensa el pelo de Sergio Ramos que su récord del mundo. Y por supuesto que el deporte femenino, pues ya te digo que yo, por ejemplo, cuando he estado en redacciones, pues, no le daban ninguna importancia. Yo recuerdo que hice una entrevista a Alessia Putellas en el año 2014, creo, en el diario El País, y estuvo meses escondida, a pesar de que luego ha sido la mejor jugadora del mundo, el Balón de Oro. Me ocurrió también con Carolina Marín, que fue campeona del mundo de bádminton, que nadie pues quería hacer una noticia sobre ella, y ahora pues es verdad que están ganando espacio, pero en la prensa deportiva, ya te digo, censura y machismo absoluto. Por ejemplo, en el diario El País, el único texto que a mí me han censurado en ese diario fue porque un futbolista me dijo que Israel era un estado asesino. Y como en España todavía hay una ley de prensa franquista en la cual el director tiene potestad absoluta, estaba en la contraportada del diario y con todo su morro, sin decir nada, pues la borraron y no me dieron ningún tipo de explicación. Y era porque ese futbolista en esas declaraciones decía que Israel era un estado asesino.
Mencionas también en el libro el caso de las famosas chicas as que ocupaban la contraportada de este periódico. A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. ¿Se normalizaba esta situación en las redacciones? ¿Alguien lo veía como algo escandaloso o simplemente les parecía normal? Es que es algo que a día de hoy choca mucho, realmente. Pero si entras en las páginas web, tal y como tú Sí, señalas, sí. no ha variado mucho. Sí, claro, sigue igual con ese pues, sofá distinto y yo mismo tuve un debate con Alfredo Relaño, que era el director del AS, ahora es el director de honor, creo, o algo así. Pero bueno, él defendía que es que eso suponía una liberación para la mujer, que apareciera en el diario AS una contraportada entera, eso era una liberación de la mujer y que eso pues fue una lucha incluso contra el franquismo. Eso lo decía Alfredo Relaño y que incluso me dijo que yo era uno de los promotores de que la chica de las ya no saliera. Cuando no fui yo, sino que fue la lucha de sindicatos de mujeres feministas las que lograron que, poniendo denuncias al diario AS, tuvieron que dejar de hacer esa infamia. Curioso que te lo dijera como algo negativo, como si alguien Claro, te... sí, sí. Y él se ponía medallas como, es que hemos logrado la liberación de la mujer con esa contraportada. Eso es una liberación de la mujer. Lamentablemente no tengo el vídeo grabado de esa charla, que creo que fue en 2016. Y también hay ciertos personajes que parecen totalmente intocables. Si bien hemos hablado de los Manolos, de otro tipo de periodistas que tienen en su haber más de una de estas declaraciones totalmente bochornosas, también me llamaba poderosamente la atención esa que recoges de Enrique Cerezo, en el que le dice a la periodista Berta Collado: el fútbol y el toro se parecen en esto, tus pitones, llegando a los pechos de la periodista. No sé Sí. si existen personajes intocables, si es un mal del fútbol intrínseco, porque también fichajes como Greenwood por el Getafe nos vienen a mostrar que realmente el machismo o incluso la violencia machista no tiene factura. Sí, sí, no, el caso de Cerezo, que incluso él no solo está vinculado al mundo del fútbol, sino al espectáculo y al cine. Yo creo que es la persona con más películas en propiedad en España. Y cuando apareció el Me Too en Estados Unidos, en Hollywood y demás, en España, que no se ha dado, y él lo desprestigiaba, se burlaba incluso del Me Too, y básicamente pues él ha hecho un montón de comentarios machistas, e incluso ese vídeo de una periodista diciéndole ese de los pitones, que yo creo que luego hablan de Rubiales, pero ese rubialismo no solo es de Rubiales, sino que está en todos los dirigentes del mundo del fútbol. Y meses antes de la polémica con Rubiales, una futbolista como Vero Boquete desafió al machismo del fútbol con otras compañeras, pero parece que la reacción realmente no llegó a tener eco. No sé qué falló, por qué no se mostró solidaridad hasta ese momento, o si crees que en caso de que no se hubiera producido algo tan descarado ante millones de personas como los Rubiales, hubiesen cambiado las cosas. Claro, es que cuando las propias jugadoras, las 15 jugadoras que salieron en contra de la federación denunciando el machismo de la federación, fueron señaladas por la prensa. Hizo una portada lamentable el diario Marca, una de las más bochornosas que ha hecho, llamándola chantajistas a las futbolistas que estaban defendiéndose del machismo de la federación y por unas mejores condiciones, y fueron llamadas chantajistas. Es verdad que luego algunas acudieron a la selección y demás, pero yo creo que hay que señalar también, muy importante, lo que hicieron tres futbolistas que renunciaron a ir a un mundial en el mejor momento de su carrera profesional, como Mapi León, como Patricia Guijarro y Claudia Pina, que en su mejor momento de su carrera seguramente iba a ser el escaparate mundial en su mejor momento, renunciaron a ir por sus principios y todavía están sin ir a la selección. Y yo creo que ellas pues sí que combatieron el machismo como nadie. Yo creo que lo que han hecho renunciando a ir a un mundial y hacer frente de esta forma, yo creo que es para mostrárselo a las niñas que ahora empiezan a jugar al fútbol femenino y que van a tener grandes referentes, que yo creo que lo que hicieron Mapi y estas futbolistas, yo creo que no son capaces de hacerlo los jugadores de la selección masculina.
Sin duda, podemos decir que en el fútbol femenino existen referentes dentro, pero también fuera del campo, algo cada vez más difícil de encontrar en el fútbol masculino. Sí, sí, el fútbol se está quedando huérfano de este tipo de referentes, incluso muchos que vienen de favelas, el caso de Brasil, la mayoría luego acaban apoyando a la extrema derecha de Bolsonaro, el caso de incluso un condenado por agresión sexual como Robinho o un imputado por agresión sexual como Dani Alves, que provienen de ahí, apoyaron a Bolsonaro y yo creo que pues pierden su conciencia de clase y muchos de ellos lo veremos también en Argentina, como acabarán algunos apoyando a Milei. El caso de Dani Carvajal con Vox y muchos otros que vemos en España, y cuando alguno se atreve a decir algo, pues se le echa toda la prensa encima. El caso de Oleguer Presas, que renunció a ir a la selección española por sus principios independentistas catalanes, pues se le echó la prensa y los insultó en los campos de fútbol constantes. Ujú. Y retomando este tema del machismo, no sé si consideras que realmente han cambiado las cosas tras el caso de Jennifer Hermoso o si realmente simplemente se está capeando el temporal, dejar que pase todo este señalamiento público para que todo siga igual. Hacíamos mención a esos casos de Grimm, otros futbolistas como Robinho, Dan Alves, en el que siguen teniendo incluso apoyo mediático cuando están inmersos en procesos graves de violación o maltrato. Sí, sí, o el caso de los futbolistas de la cantera del Real Madrid que están imputados por pornografía infantil y por difundir un vídeo sexual de una menor, están siendo protegidos por el club de Florentino Pérez. Hasta el día de hoy tienen la citación judicial, se la han pospuesto para el 22 de diciembre y el club pues dice que los apoya y una de las víctimas reconoce que es que se sienten muy desprotegidas porque el Real Madrid los está apoyando, tienen mucho dinero, tienen capacidad de comprar abogados y se sienten pues muy desprotegidas y está claro que el machismo pues sigue vigente en el mundo del fútbol, se está haciendo yo creo que un lavado de cara con la marcha de Rubiales y es verdad que es muy importante la internacionalización que han hecho del caso, que muchas jugadoras en Chile, en otros países también están haciendo como las jugadoras de la selección y yo creo que eso es muy importante, pero lamentablemente el rubialismo sigue en la federación, el caso de por ejemplo Albert Luque sigue como director deportivo de la federación, una persona que fue a Ibiza a coaccionar a Jennifer Hermoso, que incluso llegó a decir en un partido que él no se, Albert Luque, que él no hablaba de fútbol con una mujer porque debían estar en la cocina. Y ese hombre es el director deportivo de la Federación Española, puesto por Rubiales, y que está siendo protegido en la prensa porque es uno de los contertulios habituales del chiringuito de Josep Pedrerol. También está por ahí puesto en la Federación Fernando Sanz. Fernando Sanz es hijo de Lorenzo Sanz, que fue presidente del Real Madrid, condenado por fraude fiscal Lorenzo Sanz, y va a ser uno de los organizadores del Mundial 2030. Entonces, yo creo que este tipo de personaje del fútbol pues no quiere desaparecer en un momento como este porque es que va a haber un Mundial 2030 en el que se va a repartir mucha pasta en España y que se pueden cobrar muchas comisiones a partir de ese Mundial que va a ser dentro de 7 años, pero que hay que remodelar estadios, hay que hacer obras y que ahí se puede pillar mucha pasta y es el miedo que tiene. Y Rubiales yo creo que lo que al final le daba pena realmente era que no podía hacer esa gran obra que quería hacer de un nuevo estadio de la selección española, que iba a ser con ayuda de fondos europeos y eso es verdad que de momento pues yo creo que ya va a estar fuera de todo ambiente de fútbol, pero por ejemplo Bilda ha encontrado un acomodo en la selección de Marruecos. No sé si esperas realmente, después de lo sucedido en Qatar, que se redoblen los esfuerzos por el boicot a un Mundial 2030 en el que España compartirá sede, entre otros países, con Marruecos. Dos países que tienen acuerdos de una política migratoria que ha costado vidas en nuestras fronteras, pero que a día de hoy sigue costando muchas otras por la dificultad que interponen en esos procesos y la represión continua tanto de la policía marroquí como española. No sé si existe todavía oportunidad
de que la izquierda o diferentes sectores sociales se puedan organizar para mostrar su desprecio a que el fútbol parezca siempre pasar por alto todo este tipo de situaciones. Veremos a ver, pero sí que es verdad que viendo lo que están haciendo, que incluso han puesto de nuevo a Marlaska, que es responsable de la masacre en Melilla, pues yo creo que van a hacer lo que quieran y encima utilizando el fútbol para todo tipo de negocios y con la unión encima con un sátrapa de Marruecos y haciendo con el fútbol lo que quieran, que incluso en ese Mundial 2030 se retiró Arabia Saudí porque ellos querían el Mundial completamente para ellos, como ya ha dicho Infantino, que va a ser el siguiente Mundial de 2030 ya para Arabia Saudí. Estos jeques árabes están dentro pues de compra de voluntades para hacerse con un lavado de cara de todos sus crímenes. Y siempre parece que cuando intentan aplacar estas protestas se habla de que no se debe politizar el fútbol. Lo estamos viendo actualmente con Palestina, en la que se prohíben las banderas o cualquier símbolo de apoyo a la causa palestina, pero venimos de una época en la que durante más de un año, pero recordar, la bandera ucraniana ha estado presente en todos los campos de fútbol, incluso en los videomarcadores de las transmisiones. No sé si existe un doble baremo o si realmente no nos lo dicen, pero lo que no interesa es cierta concepción política en el fútbol. Tal cual, ¿no? Lo de pues, el doble rasero en el tema de Ucrania y Palestina, pues lo denunció incluso también un futbolista, de los pocos concienciados que hay, que recomiendo su entrevista de Héctor Bellerín del Betis, que también habló sobre este tema y es verdad que pues, la censura que está habiendo en los campos de fútbol o de baloncesto, lo vimos con el Club Baloncesto Breogán también, ¿no? Que retiraron una bandera de Palestina, pues mientras en los partidos de toda la liga pasada, pues tenían la bandera de Ucrania, con negocios incluso con Ucrania, que algunos futbolistas acababan en clubes de primera división en sus canteras, y en el caso de Palestina, pues estamos viendo cómo es que no dejan ni mostrar solidaridad en los terrenos de juego y futbolistas, pues también callados y el que levanta la voz, pues a la calle, así funciona. Recordar y hacer mención, tal y como tú señalas, a Bellerín o Borja Iglesias, que son dos de los jugadores que se suelen mojar en estos asuntos y en muchos otros, y que vale la pena agradecérselo. Y hablando de cinismo, te haría otra pregunta también, que es la de la Casa Real Española. Se nos ha vendido como una Casa Real feminista muy volcada en el fútbol femenino, pero hasta este Mundial parece que la cosa no había sido tan así. Sí, sí, de vergüenza lo de la reina Leticia, que encima en la competición, que encima da nombre ella, ¿no? De la Copa de la Reina, que ya está diciendo que ya los que hablan de que no hay que mezclar política y deporte, una misma competición se llama Copa de la Reina y ella misma no va a entregar las medallas ni el trofeo. Cuando, por ejemplo, ganó el Barça de fútbol femenino, como no estaba la reina, le pusieron a Alessia Putellas la corona como si ella fuera la reina y ella pues solo fue a ese partido para aparecer en las portadas, que luego las portadas de Lola, del Pronto y demás fueron la reina Leticia con las campeonas del mundo, pero nunca le ha interesado el fútbol femenino hasta que vio que con ese mundial podía sacar un rédito. Es una vergüenza lo de cómo incluso también pues, lo vemos con el caso de Juan Carlos I, como ya se puede decir cualquier cosa de Juan Carlos I y se ha abierto la veda, pero con Felipe VI y Leticia son intocables y hay que hacer todo tipo de promociones, ya sea con el fútbol femenino o con lo que sea, mientras yo creo que son incluso, yo siempre lo digo, que incluso peor este reinado que con el de Juan Carlos I con más de vergüenza. Lo que pasa es que hay un silencio absoluto de cualquier cosa que hagan. Yo creo que, por ejemplo, lo que hicieron después del 11M es una de las mayores vergüenzas de la democracia. Nos dijeron a todos los españoles que ellos iban a hacer una luna de miel, bueno, pues muy comedida por respeto a las víctimas del 11M. Que iban a ir por Cáceres, por Extremadura, y nos enteramos por la prensa internacional que no, que es que se fueron a las islas Fiji, que se fueron a islas paradisíacas en México y todo pagado
por el 50% de ese viaje por el testaferro Josep Cusí de Juan Carlos I. Pues entonces, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando en este país cuando utilizan el fútbol para su propaganda y hacen ese tipo de barbaridades? Y nos tenemos que enterar por la prensa internacional y encima no aparece en ningún sitio. Es tremendo. Parece que el fútbol se ha convertido en uno de esos grandes lavados de cara en el que todo el mundo se deja ver, pero los secretos se siguen totalmente ocultos bajo el césped, en este caso, podemos decir. Tal cual, ¿no? En los palcos de fútbol quieren estar todos los grandes empresarios, los concejales, ¿no? No solo se da, porque yo he tratado mucho el tema del palco de Santiago Bernabéu y se me acusa a veces de que es que solo critico al Real Madrid cuando yo hago lo mismo con todos los clubes, tanto el Barça u otros, el Atlético de Madrid, que en este mismo libro explico cómo Cerezo y Gil pues robaron el Atlético a sus aficionados y ahora pues cada vez, por ejemplo, el hijo de Jesús Gil, Miguel Ángel Gil Marín, cada año sube en la lista Forbes con más millones, utilizando el Atlético para hacerse con más dinero, la vinculación de la burguesía catalana con el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que es una vergüenza cómo hace varios días le entregaron la medalla de honor al corrupto de Jordi Puyol por parte del Fútbol Club Barcelona o cómo todavía en el Palau está retirado el nombre y el número de alguien tan corrupto como Iñaki Urdangarín. Yo creo que eso va en contra de los principios del deporte, claro. Aparte de las vinculaciones que está teniendo el Barça con Israel, como incluso nos invitaron al palco por parte de Laporta, como hay una censura en el campo del Barça con el tema de Palestina, como incluso también censuraron a un futbolista que se me había olvidado, pero Abde, que ahora está en el Betis, cuando estaba en el Barça, ya denunció las barbaridades que estaban cometiendo contra los palestinos y ese mensaje tuvo que ser borrado porque se lo pidió el Barça. Totalmente. Pero sí que parece que el cenit de todos esos negocios, de todos esos palcos, sigue siendo realmente el palco del Bernabéu. Incluso Jesús Gil, creo recordar que citas en el libro, que lo compara con las monterías del franquismo. El que no está Tal presente cual. en el palco, Sí, sí, es que claro, está muy centralizado en Madrid el poder, los jueces de Madrid están en ese palco, están los grandes empresarios de las constructoras, que además hacen un reparto de todas las obras como fue denunciado como un cártel de las constructoras. Lo vemos, por ejemplo, con las obras que están haciendo en el Real Madrid, que los van repartiendo, esta para FCC, esta para Acciona, para los entrecanales, para Carlos Slim y Florentino Pérez, pues está dentro de ese pastel y ese reparto, que se reparten las adjudicaciones de la obra pública en el Estado español y pues ahí están todos esos poderosos. Yo creo que la imagen también, ¿no? De cuando, por ejemplo, hicieron un homenaje a Vinicius contra el racismo y eran todos hombres blancos poderosísimos. Fue un poco bochornoso. y otro de los grandes mitos que se nos vende en el Estado español es la limpieza de los ultras de las gradas, especialmente en el caso del Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. No sé si esto realmente ha sido así, si simplemente se han depurado en otros entornos y la gran pregunta, ¿cómo puede miembros del Frente Atlético seguir a día de hoy acudiendo a recintos deportivos después de tener en su haber dos muertos, el último de ellos Jimmy, el aficionado del club deportivo? Sí, sí, lo de los nazis del Frente Atlético con total impunidad, impunidad absoluta para hacer lo que quiera, con todo asesinato, como tú bien dices, a Héctor Zabaleta y a Jimmy, siguen los terrenos de juego como si nada. El caso del Real Madrid, que lo conozco bien, es verdad que algunos que estaban en Ultrasur han acabado en la grada fans y se les ha blanqueado incluso en la prensa. Caso de Carlos Clara, que es un franquista confeso, que es un líder del Valle de los Caídos, no se toca, o el caso más llamativo que es el de Ochaíta. Ochaíta, que incluso en los tiempos de los 90 iba con una navaja
pues para darle a jugadores del Barça de baloncesto, y que el propio Manuel Javois, en el diario El Mundo, cuando estaba en el diario El Mundo, blanqueó la figura de Ochaíta y que ya no era un nazi, que había dejado de ser un nazi simplemente porque estaba en la grada fans que ha construido ahora el señor Florentino Pérez, que es una grada que hace lo que quiera Florentino, pero dentro de ellos hay muchos ultrasur que eran neonazis y que yo creo que no es que hayan cambiado, sino que están en esa grada y han dejado por peleas entre ellos o lo que sea con los ultrasur que ya no entran en el estadio, pero siguen entrando. Y no solo, yo creo que estos ultrasur no solo están en el estadio a través de Ochaíta y demás, sino que estos ultrasur también están en los platos de televisión, que es donde se genera también mucha violencia. Por ejemplo, en el programa de Josep Pedrerol, cuando Mourinho metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, sacaron una pancarta: Mou, tu dedo nos señala el camino, generando violencia, y todos ellos, Tomás Roncero y demás, estos hooligans que están en los platos de televisión, pues alabando esa pancarta. Siempre me he preguntado cómo es posible que naciendo de un mismo programa como era El Día Después pudieran tener dimensiones tan diferentes, la de Michael Robinson con esos grandes informes, con ese gran favor que le hizo al fútbol español, o así yo lo considero, con un periodismo serio y riguroso, y Josep Pedrerol, que ha tomado una vía del mero espectáculo, el fanatismo, incluso la sumisión a intereses de determinados palcos. Sí, es tremendo, ¿no? Michael Robinson, es verdad que yo creo que no había nadie en este país, pues yo creo que le caía mal, porque era una persona que además, yo siendo gaditano, pues que él decía que Cádiz era el antónimo del capitalismo, y por eso le gustaba tanto, porque tener dinero en Cádiz estaba mal visto. Y él defendía mucho a Cádiz, y como comentarista yo creo que hizo una grandísima labor. Yo siempre pongo también de ejemplo algo que dijo contra los seguros privados de sanidad, porque él tenía uno y cuando le detectaron el cáncer casi que le pedía un dinero desorbitado, y defendía la sanidad pública. Y el caso de Josep Pedrerol, pues lo contrario a lo que la carrera que llevó Michael Robinson, y él unido a los deseos de Florentino Pérez, que es el que le pone ahí, que es uno de los que manda a través de García Ferreras en A3 Media, y que pues hace un programa que parece un circo, pero realmente lo que hace es defender los intereses del mayor capo que hay en este país, que es Florentino. Y citabas a García Ferreras, no sé cuál es realmente la relación entre Florentino Pérez y Antonio García Ferreras. Parece que se ha roto, pero sigue siendo muy próximo. García Ferreras está ahí por Florentino Pérez. García Ferreras es, no podría decir un títere, porque García Ferreras cada vez tiene más poder en España mediático, después de lo que hizo, pues que los propios audios con Villarejo, reconocía que eso no salieron mucho, pero él mismo reconocía que trabajaba para el Real Madrid, que el fichaje de Kaká lo realiza él mientras está siendo, ya era trabajador de La Sexta, porque él proviene de Real Madrid Televisión, y en La Sexta pues puedes criticar todo lo que quieras del Partido Popular, sin embargo hay ciertas cuestiones, y sobre todo a Florentino Pérez nunca veréis ni una mera crítica, y ese control que tienen A3 Media y en Mediaset pues hace que hay un silencio absoluto sobre todas las tramas de corrupción en las que está envuelto y que sobrevuela su nombre, como el caso de Púnica, Gürtel y el 3% en Cataluña, y tantas otras que Ferreras pues nunca va a sacar en sus programas, porque él está ahí gracias a que Florentino Pérez fue su padrino cuando le saca de la cadena SER y se lo lleva a Real Madrid Televisión, y después ahí montan A3 Media. Pero claro, Ferreras y Florentino Pérez yo creo que son un tándem mediático que hace mucho daño a la democracia, y que incluso con Florentino Pérez, que manda en tantos medios de comunicación, que no solo el caso de Ferreras.
Por ejemplo, hace muy poco salió la biografía póstuma de Jesús Quintero, que entrevistó a José María García y le preguntó sobre Florentino, Aznar, y pues los vinculó a Aznar con la corrupción, a Florentino Pérez con Miguel Blesa, y esa entrevista fue censurada en Televisión Española. Y cuenta Jesús Quintero que el día siguiente de esa entrevista se vio al director de Televisión Española, que entonces era Luis Fernández, junto a Florentino Pérez en el palco del Bernabéu, y que Raúl del Pozo le llamó a Jesús Quintero y le dijo: tu programa ya ha muerto, que lo sepas. Y así fue. Cortaron la cabeza de Jesús Quintero y la de José María García, que eran pues dos personas que tenían bastante influencia dentro de los medios de comunicación. Yo creo que hacía las mejores entrevistas que ha habido en un programa televisivo Jesús Quintero, y pues el caso de José María García pues también le corta la cabeza, a pesar de que yo pueda estar en las típodas ideológicas. Con el caso de Florentino Pérez, verdad que tuvo una valentía y al final le cortaron la cabeza entre Aznar y Florentino. Parece que son los periodistas los que temen a los palcos y no existe ese control de la prensa al fútbol español. Sí, o es que ya muchos de los medios de comunicación están dependiendo de regalos que hagan el Real Madrid, el Barcelona, sus tazas y demás, y al final se han convertido en una forma de merchandising de los clubes de fútbol. El caso de la prensa deportiva, el Marca, el diario AS, a pesar de que el Marca diga que es el diario de todas las aficiones, realmente cumple la función del merchandising del Real Madrid, o el caso de Sport o Mundo Deportivo con el Fútbol Club Barcelona, que por cierto, a pesar de que mi libro ha sido uno de los más vendidos de política, el de Florentino Pérez, y en teoría va en contra del Real Madrid, en el Sport y en el Mundo Deportivo no han hecho ni una mera reseña. Parece mejor que siga así la cosa, que tú vendes libros, pero hay quien no se quiere hacer eco de ellos. La población parece que sí que tiene interés, siempre lo pone en el alto de top de libros vendidos. Eso no lo pueden tapar. Eso es verdad, pero sí que a lo mejor no llego a cierta población que... o sea, hay madridistas que si conocieran el libro, por defender al Real Madrid tendrían que estar en contra de Florentino Pérez, que incluso ha robado la historia democrática del Madrid. Hubo un presidente, Antonio Ortega, que se enfrentó al fascismo como presidente del Madrid, que puso el Madrid al servicio de la República y puso el Madrid al servicio del amateurismo y en contra del negocio, y fue fusilado por el fascismo. Y Florentino Pérez ha borrado incluso no aparece en la página web oficial del club como un presidente reconocido oficialmente por el Real Madrid, porque Florentino Pérez lo ha vetado, cuando yo creo que es de las historias para estar más orgulloso, ¿no? Un comunista presidente del Madrid que lucha contra el fascismo, y esa historia pues se la han borrado incluso a los propios madridistas. Ese pasado de borrar toda memoria democrática, pero también de saltar ciertas actitudes fascistas, se refleja muy bien también en Javier Tebas, que tiene una clara militancia fascista y es uno de los mandamases del fútbol español. No sé si sería de los pocos nombres o realmente en tu libro citas alguno más que tiene ese mismo origen. Sí, no, el caso de Tebas, pues él era un dirigente de Fuerza Nueva que no encuentra acomodo dentro de las instituciones porque no salen elegidos, y utiliza el mundo del fútbol para subirse a ese tren de la política en el cual lo habían echado. Y él ha seguido haciendo con sus comentarios retrógrados contra el matrimonio homosexual, contra el aborto, contra cualquier esbozo de independentismo, y él pues ha mantenido esos principios antidemocráticos. Incluso se ha vanagloriado de ellos, diciendo que su mentor es Blas Piñar, diciendo pues auténticas barbaridades, o que en España lo que hacía falta era un Le Pen, y ahora está muy vinculado a Vox. No solo que sea simpatizante y votante de Vox, es que su hijo está dentro de la cúpula de Vox. El hijo de Javier Tebas está dentro de la universidad que ha creado Le Pen en Madrid, está dentro del consejo de administración de un medio de comunicación como Libertad Digital de Jiménez Los Santos, y pues
tiene mucha influencia dentro de Vox a través de su amistad con el nieto de Blas Piñar, con el asesor de Santiago Abascal, Méndez Monasterio, y pues esa vinculación es evidente, y lo vimos también con el caso del propio Sozulia, ¿no? Que con el único partido que se ha paralizado en España pues es por llamar nazi al puto nazi de Sozulia. Totalmente. Sin embargo, parece que el racismo es uno de esos grandes casos olvidados en el fútbol español. Son muchos los insultos racistas en primera división, pero también en categorías inferiores, pero a día de hoy parece que incluso se presiona también a futbolistas para que no abandonen el campo, para que hagan oídos sordos ante comentarios realmente de un índole totalmente racista. Sí, sí, no. Salvo el caso que se mediatizó, yo creo que por claros intereses, pero que fue el del futbolista Real Madrid Vinicius. En otros casos, pues no ha habido ningún tipo de respuesta. El futbolista Diacabí denunció racismo y no se le escuchó, y la investigación fue pues muy parca y no se consiguió nada. Cuando incluso quieren hacer un lavado de imagen a través de Vinicius, pero no hacen de forma colectiva, que debería ser la lucha antirracista de forma colectiva y no de lavado de cara, de imagen para la liga, y encima que está luchando contra el racismo una persona como es Javier Tebas, ¿no? Yo creo que llama mucho la atención que su propio hijo era uno de los simpatizantes de los nazis de Hogar Social Madrid, ¿no? Pues esos son los que están liderando la lucha contra el racismo en España. Por ejemplo, yo creo que fue Songo, el portero del Depor, el que una vez dijo que él no iba a ir a un partido contra el racismo con alguien como Fernando Hierro, que le había dicho mono. Es que le quisieron poner a jugar un partido con Fernando Hierro después de que Fernando Hierro insultara a Songo. El manto de cinismo que siempre está encima de este deporte. Y existe un nombre difícil de catalogar quizás en todo este tramado del fútbol español, que es el de Jaume Roures, quizás en las antípodas de Tebas o gente como Florentino, pero también con una influencia cada vez mayor en este deporte. Sí, sobre todo ahora en el Fútbol Club Barcelona, con esa privatización encubierta que está haciendo Joan Laporta, está ganando mucho poder. Es verdad que no sé cómo ha quedado actualmente el tema con Mediapro, porque ha habido algunas tensiones y creo que él ha salido pues escopetado de allí, pero sí que es verdad que Javier Tebas y Jaume Roures pues han hecho unos grandes negocios conjuntos, y es como una persona trotskista al final se une al ultraderechista de Fuerza Nueva para hacer el gran negocio del fútbol, ¿no? Como ridículo. Me van a matar aquí los trotskistas, pero no puedo evitar hacer chascarrillo de que tienen experiencia en estas cosas, por desgracia. Y te diría también, no sé si existe la oportunidad de recuperar realmente el fútbol para los aficionados. Estamos viendo cómo hay movimientos en Inglaterra, en Alemania, pero cada vez la presencia de jeques, de grandes empresarios, de incluso grupos empresariales es mayor, y vemos que los horarios, incluso los propios fichajes, todo parece en el fútbol encaminarse hacia un total, arrebatar de totalmente el fútbol a los aficionados. La Superliga era en gran parte la definición de ese proyecto de fútbol de la élite. Sí, sí, veremos a ver si al final se lleva a cabo. Creo que tiene que tomar decisión la justicia europea, veremos a ver. Pero sí que es verdad que va encaminado a eso, ¿no? La aparición de las ligas, por ejemplo, en Arabia Saudí, como muchos futbolistas están acudiendo allí, ¿no? El caso de un futbolista del Celta, muy joven, que ha preferido irse a la liga de Arabia Saudí, demuestra que cada vez están invirtiendo más dinero para ese lavado de cara, y que pues están yendo grandes estrellas mundiales a la liga de allí. Caso Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y demás. Y ahora, para terminar esta pregunta, te la tengo que hacer por aclamación popular en mi tierra, porque si no, no sé si podría salir tranquila a la calle, que es si realmente Javier Tebas adulteró o modificó las reglas del juego en el caso del Fuenlabrada, que provocó en cierta medida el descenso del Club Deportivo.
Por supuesto, para mí el caso de Fuenlabrada Gate, más, escribo en el libro sobre el tema y yo creo que debería haberse investigado mucho más a fondo. Y yo creo que lo que cometió, por ejemplo, Javier Tebas con Bergantiños, creo que fue, ¿no? Y yo creo que para mí fue una aberración. La verdad que claro que eso es una adulteración de la competición, que los propios mensajes que se enviaban los reconocían los propios dirigentes de la federación. Pues nada, Fonsi, agradecerte tu tiempo, recomendarle a todos aquellos que todavía no lo han leído machismo, mafia y corrupción en el fútbol, porque creo que para recuperar el deporte, para tener la oportunidad de recuperarlo para las aficiones, lo primero es conocer todo aquello que falla y son pocos los periodistas que tienen la valentía de señalar todos estos males. Tú lo haces siempre de forma honesta y valiente y creo que lo mejor para agradecértelo es acudir a vuestras tiendas, vuestras librerías de barrio y haceros con este libro que vale mucho la pena, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, un placer.